Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Compilado. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en base de datos relacionales, que es la normalización. Antes que nada, me gustaría mencionarles que este es un tema muy importante Solo una consulta, ¿sí se escucha? Sí, profe. Gracias, Profe. muy amable. en base de datos, por lo que es primordial que nos quede clarísimo. Antes que nada, me gustaría decirles qué es normalización. Normalización es el proceso de simplificación de datos y tenemos varios objetivos para normalizar bases de datos, que es tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener nuestros datos ordenados. Muchas veces, si nosotros no normalizamos nuestras bases de datos, vamos a ocupar muchísimo espacio con nuestra base de datos. De igual manera, vamos a tener datos que van a estar repetidos, por lo que esto no va a ser óptimo. La normalización nos va a servir para optimizar nuestra base de datos, para ocupar el menor espacio posible y, por supuesto, tener los datos necesarios para no repetirlos. Vamos a organizar nuestra base de datos de tal manera que los datos no se repitan, pero de igual manera permanezcan relacionados. Y por supuesto no perdamos información. Existen varias como niveles para normalizar nuestra base de datos. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal Voice Code, la cuarta normal y la quinta forma normal. Nosotros vamos a llegar a ver hasta la tercera forma normal, porque por lo general hasta esta forma es hasta donde se normalizan las bases de datos, porque en esta forma ya tenemos una base de datos bien estructurada, sin datos repetidos y estamos optimizando el espacio. Algo muy importante que nos debe de quedar muy claro y no debemos de olvidar cuando normalizamos es que la simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Bueno, vamos a empezar con la primera forma normal. Aquí yo les tengo un pequeño ejemplo en donde tenemos una base de datos. Es una base de datos en donde tenemos los datos de un alumno, la materia que cursa y la carrera que también está cursando. Tenemos los datos principales del alumno, que es su nombre, su dirección y su teléfono. De igual manera la materia, el número que corresponde a la materia y su carrera. Al alumno lo identificamos mediante una matrícula. Esta sería una base de datos no normalizada, ya que si nos fijamos tenemos redundancia. Existe repetición de datos en esta base de datos. Si nos damos cuenta, podemos ver que la matrícula 1 se repite 3 veces, con sus respectivos campos, como el nombre, Sergio se está repitiendo 3 veces, la dirección se está repitiendo 3 veces, etc. Entonces, tenemos que identificar, la primera forma normal se trata de identificar los grupos de repetición. Nosotros ya los identificamos, es matrícula, nombre, dirección, teléfono y la carrera. Ahora, ¿cuál es el campo o cuáles son los campos que nos están generando esa redundancia? Pues es la materia y el número de materia. Si se dan cuenta, la materia y el número de materia son el único dato que no cambia en la repetición. Por ejemplo, en nuestro primer registro tenemos 1, Sergio Poblados 2, el teléfono y tenemos base de datos, el número de materia 1, 2, 3. En el siguiente registro, que es exactamente igual, lo único que cambia es la materia y el número de materia. Y en la siguiente ocurre exactamente lo mismo. La materia y el número de materia es lo que cambia dentro de, dentro de nuestro registro. Es por ello que lo que vamos a hacer es separar esto en dos tablas, es decir, dejar matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera en una tabla y poner por otra tabla aparte el número de materia y la materia. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos normalizado hasta la primera forma normal, nos quedaría algo así nuestra base de datos. Tendríamos la matrícula, el nombre, la dirección, el teléfono y la carrera como una tabla. A esta tabla la podríamos llamar alumno. Y por otro lado tenemos la tabla que es materia, número de materia y matrícula. A esta tabla la podríamos llamar alumno materia o algo por el estilo. ¿Por qué decidí poner aquí la matrícula si yo les dije que íbamos a dividir en dos tablas nuestra tabla principal? Bueno, porque si yo no pongo aquí nuestros campos de matrícula, vamos a perder la relación entre el alumno y la materia. Es decir, yo tendría dos tablas aisladas, una de alumno y otra de materia. Para que éstas se relacionen, necesitamos tener la matrícula del alumno para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí con la matrícula 1, yo sé que el alumno con matrícula 1 está cursando la materia base de datos.
¿Y quién es el alumno con matrícula 1? Bueno, pues si me voy a la tabla alumno, puedo ver que la matrícula 1 corresponde a Sergio. Entonces, hasta aquí ya tendríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver dos tipos de dependencias, que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva de datos hasta la... Vamos a pasar por un momento el alto en la que sería la dependencia funcional y la transitiva, puesto que al menos desde mi punto de vista parece ser que la chica lo explica de una forma muy técnica y a veces pues tiende a confundirlo a uno. Bueno, en este momento usted está viendo la tabla, la original, está en primera forma normal. La primera forma normal nos dice que hay que separar y crear una tabla con aquellos campos que tienen registros repetidos. Como usted pudo observar, estos son las columnas, los cuales tenían sus registros pues repetidos. Ahora pues ya solamente han formado un solo registro, ¿verdad? Porque en la otra tabla se quedaron aquellas columnas o aquellos campos donde los datos no se repetían. Y eran estas columnas las que originaban que existiera una redundancia de datos, es decir, una repetición de datos con estos de acá. Ahora bien, muy importante la normalización. Ninguna tabla puede quedar separada así como quien dice solita, aislada de todas. Siempre, siempre tiene que haber un campo por el cual se tengan que relacionar o que las una. Por ejemplo, en el campo acá de estudiante, porque básicamente si usted observa bien son datos del estudiante, Sergio, dirección, teléfono, son nombres del alumno y tenemos carrera. En la parte de acá, en la tabla número 2, tenemos materia y número de materia o código de materia, si lo quiere ver de esa manera, y matrícula. Bien, entonces usted puede entenderlo de la siguiente manera. ¿Por qué se quedó acá matrícula con esta tabla de acá? Para hacer una referencia de que estos dos campos originalmente le pertenecían a esta tabla. ¿Y por qué se coloca entonces matrícula a la par de estos campos y por qué no nombre, dirección, teléfono, carrera? Porque matrícula está teniendo el papel de ser llave principal. Muy bien, ¿qué es la llave principal o qué es el campo principal? Por si se los había dicho la semana pasada, pues se los repito. Ahora si no, pues lo quiero aclarar. ¿Qué es la llave principal? La llave principal siempre va a ser aquel campo que va a mandar en la tabla, aquel campo referencia por el cual los otros campos o campos secundarios van a estar ligados directamente con ella. Por ejemplo, el campo principal por lo general, en su mayoría, va a estar relacionado con campos que son de tipo código, tipo numérico o un código alfanumérico, pero por lo general son códigos. Es muy raro y casi nunca se ve que un campo principal o llave principal sea relacionado con campos como tipo nombre, dirección o teléfono. ¿Por qué no? Por ejemplo, como hice yo un ejemplo anteriormente, en un colegio pueden existir 20 Sergios, ¿verdad? Y pueden existir, 10 Anas. Por lo tanto, ese nombre, ese dato está repetido varias veces. Sin embargo, con matrícula no sucede lo mismo. Cuando uno va a inscribir a un alumno, por lo general le dan un número de matrícula, si quiere llámelo carnet, número de carnet, ¿verdad? Que es el código que identifica a ese alumno. Por lo tanto, pueden haber 20 Sergios, pero cada Sergio va a tener un código distinto. Por lo cual, por medio de ese código, se va a determinar a qué Sergio estamos haciendo referencia. No podemos colocar dirección como campo principal, porque recuérdense que pueden haber 5 de los 20 Sergios, puede ser que hayan 3 Sergios que vivan en el estado de Puebla o en el estado de Reforma 1. En sistemas, pues acuérdense que pueden haber 10 Sergios que estudien la carrera de sistemas. Por lo tanto, no puede ser tampoco llave principal. Ahora bien, teléfono sí es un fuerte candidato para ser llave principal. Y aquí pues puede existir la pregunta de algunos. ¿Por qué teléfono no se escoge como llave principal? ¿Y por qué matrícula? Bien, cuando tengan una tabla donde ustedes encuentren campos donde ambos son potenciales candidatos a convertirse en llave primaria, hay que analizar el contexto que estamos trabajando.
Por ejemplo, yo acá en esa tabla estoy hablando del nombre del alumno, dirección y de la carrera que lleva. Por lo tanto, estos campos están más relacionados con lo que es un colegio, con lo que es una escuela. Por lo tanto, matrícula tiene mayores números a ser la llave principal. Ahora bien, si en algún momento en esta tabla dijera, por ejemplo, tipo de línea telefónica, tipo, por ejemplo, de internet residencial, dirección, entonces la mayoría de sus campos están siendo relacionados con una compañía telefónica y obviamente el número de teléfono es el fuerte potencial a ser la llave principal. Claro está, cuando uno va a un colegio, da el número de matrícula, un ejemplo, y por medio del número de matrícula encuentra al alumno. Cuando uno va, por ejemplo, a pagar su factura a Claro, a Tigo, le piden a usted el número de teléfono, no le piden ni su DPI ni nada de eso, sino que el número de teléfono, y por medio del número de teléfono saben ellos cuánto es lo que usted debe y puede pagar su factura. Así que es muy importante. Van a encontrar tablas como estas, donde ustedes pueden llegar a detectar campos que tienen a ser candidatos a ser llaves principales, pero al final el contexto de lo que se habla en esa tabla va a decantar la balanza a favor de cierto campo, como en este caso lo está decantando por la matrícula. En la parte de acá abajo, de igual forma, como matrícula se queda como la llave principal, la llave que manda en esta tabla, se queda a la par de estas dos columnas que salieron de esta tabla precisamente en un momento, como dando referencia que ellas dos le pertenecían antes a esta tabla. Entonces, también muy importante, porque algunos dirán, ¿y ahora por qué no aparece Sergio, Sergio, Sergio tantas veces? Pues como dice ella, ya no es necesario colocar todos estos datos, porque por medio del número de matrícula vamos a poder identificar cada una de las materias y el código de estas. Recordemos que estos dos campos eran los que no tenían datos repetitivos, pero eran los que estaban ocasionando de que perdón, apareciera, se mostrara Sergio 3 veces, perdón, mostrara Sergio dirección y su teléfono 3 veces. Estos eran los campos. Es cierto, sus registros no se repiten, pero son los que originan de que los demás campos haya redundancia de datos. Así que por favor, tener en cuenta ese punto. Vamos a escuchar ahora la segunda forma normal, que también me interesa que ustedes escuchen este punto de acá. La primera forma normal, en donde hicimos dos tablas, la tabla de alumno y la tabla de alumno materia. Ahora aquí lo que vamos a identificar son las dependencias funcionales. Ahora vamos a irnos directamente a la tabla alumno materia, ya que esta cuenta con dos claves primarias, que es matrícula y número de materia. Nosotros sabemos que las claves primarias por lo general son códigos que identifican al atributo que queramos al que queramos hacer referencia en esa tabla. En este caso, matrícula, si lo queremos ver un poquito más adelante, sería una clave primaria que en este momento está actuando como clave foránea. Y número de materia sería una clave primaria. Pero número de materia hace referencia obviamente a materia, es la clave primaria de materia. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más. Materia depende funcionalmente del número de materia, ya que materia no tendría razón de ser sin un número de materia, ya que el número de materia es la clave primaria. Sin embargo, materia no depende absolutamente de nada con matrícula, por lo que son cosas independientes. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de algo, que materia depende funcionalmente, tiene una dependencia funcional con número de materia, sin embargo no tiene ninguna dependencia con matrícula, por lo que no podemos tener en esta tabla matrícula, materia y número de materia. Entonces lo que vamos a hacer es separarlo de nuevo en dos tablas distintas. Quedaría de la siguiente manera. Vamos a aclarar acá un punto de lo que yo les hablaba hace un momentito. Cuando ella habla de dependencia funcional, si a usted le cuesta bastante, en este caso, relacionar ese término tan técnico, usted póngalo de esa manera. Hay que ver aquellos campos que están más ligados, que están más afines hacia el campo principal. En este caso, en esta tabla, ella ha mencionado, tenemos el campo matrícula y el campo número de materia. Ambos obviamente son campos que contienen códigos. Pero el campo secundario, este campo de acá, tiene más afinidad con número de materia. Está más relacionado con número de materia porque estamos hablando de materias
y no de matrículas. Por lo tanto, ella dice, en la segunda forma normal, vamos a separar justamente en esta tabla, esta la vamos a dejar en paz. Esta es primera forma normal, así viene desde la primera forma normal. En la segunda forma normal, si ustedes se van a centrar en la segunda tabla, en esta se van a centrar ustedes. Y es acá donde ustedes van a venir y van a separar los campos que están más afines entre sí y aquellos que no tienen tanta relación los van a sacar para que formen otra tabla. De ahí es que la tabla le quedó de esa manera. El campo materia y número de materia han quedado formando una sola tabla porque ambos son campos bien afines uno con otro. Y acá vean que la tabla principal queda exactamente así como se trajo de la primera forma normal, no se toca para nada y se crea una nueva tabla, matrícula, número de materia. Vamos a continuar para que sigan explicando y luego vamos a ver otro punto sobre esto. Seguimos teniendo nuestra tabla de alumno y ahora tenemos una tabla en donde únicamente tenemos la matrícula con el número de materia. Es decir, tenemos las dos claves primarias que estamos trayendo como foráneas. Y por otra parte, separamos en otra tabla lo que es materia y número de materia. Esta ya se está convirtiendo en una tabla fuerte, en una tabla que tiene su clave primaria y sus atributos. De igual manera, la de alumno es una tabla fuerte, tiene una clave primaria y sus atributos. En este caso, esta no sería una tabla fuerte, esta sería como una tabla intermedia, como lo vimos en videos anteriores, que va a tener claves foráneas, que son las claves primarias de las claves a las que estamos uniendo. Hasta este momento ya teníamos normalizada nuestra base de datos hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal. Sigamos analizando un poquito nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, ya casi la tenemos. Ya tenemos una tabla que sería intermedia, ya tenemos una tabla fuerte que únicamente tiene dos atributos, una clave primaria y otro atributo, y tenemos nuestra tabla de alumno. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y acá vamos a volver a retomar un capítulo acá, un tema. ¿Por qué aparece número de materia y matrícula juntos? Recordemos, como quien dice, ¿verdad? Que esta tabla original tenía el campo matrícula a la par. Entonces estos dos se vinieron juntos, le metieron una patada a ese campo y lo mandaron a volar solo. Entonces, para que este no se quede solo, y recuérdense algo muy importante, no pueden haber tablas solas, ¿sí? Todas tienen que estar relacionadas. El campo principal se va con aquellos campos que pues obviamente pues echaron de ahí, lo sacaron, que en este caso es número de materia. Con eso estamos haciendo referencia a que en algún momento el campo matrícula estuvo en esta tabla, ¿sí? Acuérdense que esas ahora se convirtió en una tabla fuerte. ¿Cuál es esta tabla fuerte? ¿Cuáles son las tablas fuertes? Aquellas tablas donde solamente hay una llave principal o un campo principal, ¿sí? Esta es una tabla débil porque tenemos dos campos que en sus tablas, acá arriba y acá, ellos son campos principales, pero en esta tabla ellos están unidos. Y entonces acá ninguno de los dos está eh, tomando ese papel como llave principal. Se le conoce como llaves foráneas o secundarias, ¿sí? Pero lo importante acá es lo que entiendas esto, por favor. Se separó matrícula, pero no puede quedar la matrícula volando sola. Por lo tanto, el campo principal de esta tabla que quedó como nueva se va con matrícula, haciendo referencia de que una vez existió matrícula en esta tabla. Bien, vamos a continuar. La tercera forma normal básicamente se van a centrar en esta área. La tercera forma normal se centran justamente en esta área y en este momento usted se va a dar cuenta de qué es lo que trata. Sin embargo, hay un pequeño detalle en alumno. Si nos damos cuenta, la carrera depende del alumno. Es decir, el alumno estudia una carrera. Entonces, podríamos decir que esa es la razón de ser de la carrera en esta tabla. Sin embargo, el nombre del alumno no es una clave primaria. Recordemos que las dependencias funcionales y transitivas se deben de analizar sobre claves primarias. Siempre debe de haber atributos que dependan de claves primarias únicamente. Entonces, el alumno, la clave primaria del alumno es la matrícula. Entonces estamos teniendo una dependencia transitiva entre carrera y matrícula. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar carrera de esta tabla y ponerla en otra tabla aparte, de la siguiente manera.
Ahora, tenemos nuestra tabla alumno donde tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono y número de carrera. ¿Qué es número de carrera? La clave primaria que yo le asigné a la tabla carrera. Tengo una nueva tabla que se llama carrera, que tiene su clave primaria, que es número de carrera, y la carrera. Ahora, con esto estamos evitando también redundancia y estamos reduciendo el espacio de almacenamiento. Imaginemos que nosotros tenemos 1 millón de alumnos. Entonces, vamos a tener 1 millón de registros. Si nosotros aquí dejáramos carrera, tendríamos sistemas, mecatrónica, ingeniería civil, etcétera, muchísimas carreras y la tendríamos repetidas. En cuanto a espacio, estamos ocupando menos espacio poniendo simplemente a lo mejor una clave de tipo entero que teniendo una cadena de caracteres que a lo mejor va a ser un varchar de 20 o de 25, no sé. Pero entonces aquí estamos reduciendo espacio y además estamos normalizando. Aquí, bueno, yo agregué otra carrera porque pues obviamente no nada más vamos a tener la carrera de sistemas. Hasta aquí nuestra base de datos ya estaría normalizada, hasta la tercera forma normal. Me gustaría que la analizáramos un poco más y nos diéramos cuenta que no estamos teniendo pérdida de información. Seguimos teniendo nuestra tabla con los alumnos. Nuestros alumnos están relacionados con la carrera. ¿Mediante qué? Bueno, mediante esta clave, que es el número de carrera, que es foránea, en alumno y primaria en carrera. Con esto, yo sé que Sergio está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. También Ana está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. De igual manera, tenemos una tabla que podría ser intermedia en donde tenemos la matrícula y el número de materia, en donde yo sé que el alumno con matrícula 1, que es Sergio, está estudiando la materia 1, 2, 3, que es base de datos. De igual manera, está estudiando la materia 234, que es programación web, la 237, que es programación visual, y el alumno con matrícula 2, que es Ana, está estudiando la materia 123, que es base de datos. Entonces, si se dan cuenta, no estamos teniendo pérdida de información y estamos optimizando nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque ya no hay repetición. Recordemos nuestra tabla inicial en donde Sergio, la dirección, el teléfono, todos los datos de Sergio se repetían 3 veces. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenía 3 distintas materias. Entonces aquí estamos evitando repetición, no está habiendo pérdida de información, los datos siguen relacionados y estamos ahorrando espacio. En el siguiente video seguiremos viendo normalización con Sergio. Vamos a verlo ya en un diagrama entidad-relación para que quede un poquito más claro. Chicos, esto sería todo por el nombre del alumno. Ok, vamos a continuar acá. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Cómo fue que separó esta tabla? Como ya les he dicho, la tercera forma normal se centran en la tabla, pues que en su momento quedó como principal. Bien, acá un poco más de lo mismo. En la tercera forma normal dice que hay que seguir eliminando las dependencias, separando dependencias funcionales de dependencias transitivas. Entonces, acá podemos ver nombre del alumno, la dirección donde vive y su teléfono. De estos campos secundarios, el que no entona, el que no suena como dato personal del alumno es carrera. Recuérdense, si tuviésemos nosotros, por ejemplo, nombre del padre, nombre de la madre, tipo de sangre, pues entonces esos datos sí van como parte de la matrícula, porque son datos personales del alumno. Pero la carrera, el campo carrera, no es en sí un campo personal del alumno. Es un campo que pertenece más bien hacia una entidad más educativa, es decir, en este caso, hacia la asignatura. Por lo tanto, como esos son datos personales, se quedan con matrícula y carrera se va a separar de esta tabla porque es la única que no entona con ellos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la tercera forma normal dice, si hay dependencias transitivas que no tengan llave principal o campo principal, entonces se separa esa dependencia transitiva, en este caso carrera, y si no tiene llave principal, como pasó acá, vean que aquí en esta dependencia transitiva sí tenía llave principal, materia y número de materia, pero en esta no. Entonces, si no tiene esta dependencia transitiva, no tiene llave principal, se le crea una. Por eso es que ella, en este ejemplo, vean, aquí ya no toca nada para esto, ella vino, creó una nueva tabla que se llama carrera. Esto obviamente está de más, ¿verdad? Pero solamente sería sistemas. Número de carrera, código de carrera es igual a la parte de sistemas. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Este campo principal
que se creó, se inventó para que este obviamente tuviera su llave principal, porque este era una dependencia transitiva, era un campo que no entonaba con los demás, por lo tanto se le creó su propio campo principal, se tiene que adjuntar a la tabla de donde él salió, que en este caso este campo de donde él salió, que sería de la tabla principal, número de carrera. De esa forma, ya tendremos nuestra tabla relacionadas hasta la tercera forma normal. Y aquí, si se da cuenta, ninguna tabla queda separada. Por ejemplo, la tabla estudiante, le puede llamar, porque los nombres de las tablas, usted elige qué nombre colocarle, está relacionada con la tabla carrera por medio del campo código de carrera o número de carrera. Estas dos están relacionadas por medio de esa tabla, una relación directa. La tabla matrícula materia están relacionadas con la tabla matrícula por medio del campo matrícula. O sea, una relación directa también en esta tabla. Y la tabla número de materia con materia están relacionadas directamente por medio del campo número de materia. O sea, todas las cuatro tablas están relacionadas entre sí, ya sea de manera directa o de manera indirecta, porque matrícula está relacionada con la tabla materia por medio de esta tabla. Por medio de esta tabla, ambas tablas están relacionadas. Ahora uno dirá, ¿cómo estará relacionada la tabla materia con la tabla carrera? Están relacionadas por esta tabla, que sirve como puente. De esta para acá y de esta se va para acá. ¿Sí? Al final ninguna tabla queda suelta, ninguna tabla queda ahí en el limbo, todas están relacionadas ya sea de manera directa o indirecta. Y ahora pues entonces empezamos a chequear cuáles son las tablas fuertes y cuáles son las tablas débiles. Esta es una tabla fuerte. Solo tengo una llave principal y sus campos secundarios. Esta también es una tabla fuerte. Llave principal o campo principal y su campo secundario. Esta de acá es una tabla débil. ¿Por qué tabla débil? Porque tiene dos campos que en sus columnas, en sus tablas de origen, ellos son campos principales. Por ejemplo, matrícula en su tabla de origen, él es el que manda. Y número de materia en su tabla de origen, él es también el que manda. Por lo tanto, esta tabla que está acá, ¿será una tabla débil o será una tabla fuerte? Pregunta para ustedes. Esta tabla de acá, ¿será una tabla débil o será una tabla fuerte? Analicen los campos. Esta tabla de acá es una tabla débil. ¿Por qué tabla débil? Es cierto, tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono, pero el número de carrera o código de carrera es un campo que pertenece a otra tabla originalmente, que es en este caso la tabla carrera, y él en esta tabla es el que manda, es el principal. Por lo tanto, esa es una tabla débil. Tiene dos llaves principales, acá, una y dos, y por lo tanto, pues se considera tabla débil. La tabla débil va a ser aquella tabla que tiene dos o más campos principales dentro de una tabla. Y la tabla fuerte es aquella que solamente tiene una llave principal o un campo principal. Y es muy importante empezar a distinguir cuáles son las tablas fuertes y las débiles, porque al momento de ingresar datos a las tablas, uno tiene que empezar a llenar primero las tablas fuertes y por último las tablas débiles. Si no, va a dar error la base de datos y ya no nos va a permitir seguir avanzando. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Bien, con esto vamos a finalizar. Este es el video que más se aproxima a lo que sería la forma en que yo trabajo la normalización de base de datos. Hay un punto más que yo quiero aclarar, pero eso va a ser un fragmento de un video que vamos a ver próximo viernes y de ahí ya vamos a empezar con nuestros ejemplos que vamos a estar trabajando en Excel, para que de esta forma ustedes vayan viendo, ya no por video, sino que de manera ya más práctica, cómo es que se normaliza una tabla. Entonces el próximo viernes vamos a ver ese fragmento del video que les hablaba sobre una parte de la primera forma normal que aquí no se menciona, pero se menciona en el otro video, para que de esta forma tengamos completo lo que sería el contenido y pasemos pues de una buena vez a hacer los primeros ejemplos en normalización. Entonces, de mi parte sería todo, jóvenes. Los veo por acá el próximo viernes. Que tengan todos feliz día y los vemos hasta entonces. Con permiso.